empecemos la clase por hoy. ¿Se acuerdan que les había dejado un problema para que lo pensaran? Entonces, si quieren, lo resolvemos ahorita para usar nuestras altas habilidades matemáticas. Entonces, les dije que se preocuparan por pensar en cómo tenemos la integral cerrada de u nabla v punto de lambda y ver cómo esta cantidad era igual a la integral de superficie de nabla u cruz nabla v punto de sigma. Y ese es el ejercicio que tenían que pensar. Entonces, claro, este ejercicio tiene varias formas de cómo arrancar. Evidentemente, yo les había contado que lo más sencillo es tener que llamar a un teorema integral. Porque entonces esto está tomando una integral de línea y la transforma en una de superficie. Entonces vamos a necesitar uno de nuestros viejos amigos, teoremas integrales. Entonces, para eso, llamemos al viejo amigo Stokes. Entonces, escribamos por acá nuestro teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes dice lo siguiente, que la integral cerrada de b punto de r va a ser igual a la integral de superficie de nabla cruz b punto de sigma. Esto es lo que dice el teorema de Stokes. Entonces, este es un procedimiento donde vamos de una integral de línea a una de superficie, a como hace el teorema de Stokes. Claramente ahora nos tenemos que dar cuenta de cómo hacer la comparación del uno con el otro. Como ustedes saben, y como ya habíamos mencionado, nuestro procedimiento usual es tomar solo un lado de la relación y trabajarlo y mostrar que es igual al otro lado de la relación. Lo más común, ¿verdad? Lo más usual es partir de este lado, ¿sí? Y vamos a trabajarlo y mostrar que es igual a este otro lado, ¿sí? Entonces, vean qué sucede acá. Pensemos en esta que está acá y le aplicamos a este lado de la relación Stokes. Entonces, si aplicamos Stokes, ¿verdad? El teorema de Stokes. Vean que todo esto va a ser B. Entonces, la integral cerrada de u nabla v punto de lambda va a ser igual entonces, según el teorema de Stokes, a la integral de superficie de nabla cruz b. Pero b es todo esto. Entonces va a ser u por nabla v por d, perdón, por d sigma. ¿Sí? Vea que de este lado hay un escalar y de este lado hay un escalar, ¿sí? Sigue ocurriendo aquí. Aquí esto va a generar un vector con un producto punto hacia un escalar. Ahora aplicamos nuestras técnicas avanzadas, ¿verdad? Usamos técnicas ninja para trabajar este pedazo, para ver qué es ese pedazo. Entonces, pensemos solo en lo que está en este lado. Pensemos en qué objeto es nabla, cruz, u, nabla, v. ¿Qué es eso en nuestra
conocimiento de vectores. Entonces, por definición, esto va a ser la sumatoria en I de EI por la sumatoria en J y K de epsilon y J y K de nabla J por este objeto. Ese objeto es U de nabla K por V. Que esta va a ser nuestra relación. Ahora, no, ellos son escalares. Son campos escalares. ¿Verdad? U y V son escalares. Y esto es un escalar por un vector. Entonces eso es un vector. ¿Sí? Son campos escalares. Y claro, vean que ahora necesito hacer esta operación. ¿Cómo se ve ese producto? Esa derivación, perdón. Entonces, ustedes son expertos en eso. Ese objeto va a ser entonces la sumatoria en I de EI por la sumatoria en J y K de epsilon I J y K de, abro paréntesis, porque ahora voy a hacer esta derivada. Entonces va a ser la derivada en J de U por la derivada en K de V más U por la derivada en J de la derivada en K de V. Hasta ahí todos conmigo. Entonces, claro, ahora voy a separar esta suma en dos objetos. Esa suma me va a dar la sumatoria en I de EI por la sumatoria en J y K de epsilon I J y K de la derivada parcial en J de U por la derivada parcial en K de V más la sumatoria en I de EI por la sumatoria en J y K de epsilon I J y K de U por DJ dK por V. Todos conmigo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, ¿qué hacemos? Ya cuando tenemos la expresión algebraica, volvemos a reconstruir la expresión vectorial. Ya esa es la expresión algebraica. Veamos a ver cuál es la expresión vectorial. Vean que este objeto que está aquí, no le queda más que ser este cruz este. Entonces, este va a ser nabla U cruz nabla V. Este primer objeto de la suma. Más, vamos, este segundo objeto. Vean qué bonito es este segundo objeto. Este segundo objeto es U por nabla, cruz nabla de V. ¿Y qué era nabla, cruz nabla de V? El hilo rotacional, ¿se acuerdan? Nabla, cruz nabla es 0. ¿Sí? Entonces, este pedacito da 0.
Entonces, claro, ya ahora con este resultado, tengo que esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Puedo sustituir en mi relación. De tal manera, voy a llamarle tal vez asterisco a este resultado. Entonces, sustituyendo asterisco, para no hacer mucho desorden, llamémosle a este 1 en 1. Esto implica que la integral cerrada de u nabla v punto de lambda va a ser igual entonces a la integral de superficie de esto, pero esto es igual a esto, de nabla u cruz nabla v punto de sigma. Y eso es exactamente lo que teníamos que demostrar. Preguntas. Eso es un poquito para que se lleven el sabor de cómo resolvemos este tipo de problemas. Ahora, ¿verdad? Si no hay preguntas, queremos avanzar un poquito más. Ya hablemos tal vez del último tema de este capítulo, que es el de coordenadas curvilíneas, que es el último que hacemos como para el tema vectorial, para ya estar todos en el mismo camino alrededor de vectores. Esto, un asterisco. Era para señalar que, para decir, sustituyo asterisco en 1, y 1 es esta. Claro. Entonces, queremos conversar sobre coordenadas curvilíneas, ya para ver qué pasa con los vectores en coordenadas curvilíneas y ver un poquito de detalle sobre el tema. Como les decía, el tema de transformar coordenadas es súper importante en la física. Tal vez ustedes cuando pasan por aquí y llevaron sus cursos de física general, su profesor les habló de, bueno, si cambio las coordenadas hace el problema más sencillo, ¿verdad? Pero eso es una forma, no es la mejor forma de verlo. Eso no es lo que usted está haciendo. Entonces a mí siempre me gusta darles el ejemplo de comprar una casa. Si ustedes tienen que comprar una casa y entonces la casa vale, no sé, ahora es muy sencillo, ¿verdad? 50 millones de colones. Entonces, esos son $100,000. Entonces, que yo le diga a usted, bueno, si usted me paga la casa en dólares es más barata, ¿verdad? Porque entonces, 50 millones es un número grandote, en cambio, $100,000 es un número pequeñito. Uno son millones, centenas de millones, y el otro, ¿verdad? El otro, no, son 100,000, ni siquiera es un millón. Entonces, van viendo cuál es el argumento erróneo. Entonces, yo les digo a ustedes, si ustedes resuelven este problema en coordenadas esféricas, es un problema más sencillo. No, eso no es cierto. ¿Lo ven? Porque entonces la complejidad del problema usted la está cambiando por saber cómo cambiar coordenadas.
¿Lo ven? Nos estamos estafando. Si solo tuviéramos coordenadas rectangulares, usted no debería aprender lo que vamos a enseñar ahorita. Entonces, no, el problema no es más sencillo. No, el problema es, usted le aumentó la complejidad en otro sector, ¿lo ven? Entonces, esto hay que decirlo bien. Resulta que hay problemas que usted no conoce la solución en un sistema coordenado y en otro sistema coordenado sí conoce la solución. Y aún si somos más técnicos, ¿verdad? Esa sería la respuesta que da un físico avanzado, ¿verdad? Un físico avanzado dirá, es que el problema puede ser que aquí no tenga solución y en estas otras coordenadas sí. Un físico cinta negra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dirá, no, es que usted logra esconder las singularidades del problema en puntos donde no hay coordenadas. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo, profesor? Bueno, yo les puedo explicar. Entonces, ustedes tienen el agujero negro, ¿verdad? Ustedes saben que yo, eso es lo que me da de comer, investigación en agujeros negros. Entonces, van a tener que escuchar la metáfora de agujeros negros. Usted tiene el agujero negro. El agujero negro en coordenadas cartesianas tiene un problema, tiene la singularidad. Nadie sabe qué pasa en esas coordenadas. Es un hueco en el espacio-tiempo. Pero yo les digo lo siguiente. Ponga usted eso en coordenadas de Kerr. ¿Sí? ¿Qué son las coordenadas de Kerr? Bueno, nada más agarre un sistema de coordenadas donde se puede agarrar la singularidad del agujero negro y ponerla en el punto 0, 0, 0. Ahí escondió debajo de la alfombra el problema. Ya no me preocupo, tengo coordenadas, puedo estudiar todo lo que pasa alrededor del agujero negro y todos tranquilos. ¿Lo ven? Eso es lo que ustedes hacen cuando hacen cambios de coordenadas. Esconden la singularidad. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que para un sistema de coordenadas esférico, usted no puede definir el centro del sistema de coordenadas esférico. ¿Cuál es el punto 0, 0, 0? En coordenadas cartesianas, usted sí puede decir, bueno, el origen es el 0, 0, 0. En coordenadas esféricas, ¿perdón? ¿Y cuánto valen los otros? No me puede no dar los tres valores. Los puntos del espacio son en coordenadas esféricas, R, zeta y phi. Pero entonces usted está diciendo que una infinitud de puntos es igual al 0. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué hace usted? No, es un polo. Ahí nadie se preocupa. Nadie nos preocupamos. Ahí no hay coordenadas. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, hay problemas donde eso me sirve. Si el problema tiene una indefinición por algo, yo vengo y lo escondo ahí en ese punto que de por sí ahí no hay coordenadas. ¿Verdad? ¿Lo ven? Ustedes cuando lleven electromagnetismo van a jugar un montón con esto. Hay sistemas de coordenadas donde el infinito no tiene definición, entonces usted no tiene coordenadas en el infinito, y entonces si algo se define en el infinito, ¿qué importa? Porque ese sistema de coordenadas ahí no juega. ¿Lo ven? Entonces no es cierto, ¿verdad? Tienen que tener, ya ustedes son más maduros en la física, ustedes no pueden creer que cuando ustedes cambian de un sistema de coordenadas a otro hace el problema más sencillo. No, usted lo que anda es buscando cómo meter problemas indefiniciones del problema debajo de la alfombra. ¿Lo ven? Eso es lo que ustedes hacen. Esas son las coordenadas de Kerr. Esas son las coordenadas de Schwarzschild, que ustedes escuchan mucho también. ¿Sí? Ustedes saben que nadie sabe qué pasa después del horizonte de eventos. Entonces, genere unas coordenadas donde no está lo adentro del horizonte de eventos no está en ese espacio coordenado. ¿Lo ven? Eso es un poquito del juego. Igual,
cuando ustedes llegan a un problema muy sencillo de física 3, de encontrar la carga de un sistema esférico, en ese problema ustedes lo que están haciendo es, la complejidad la están partiendo, porque necesitan saber cómo cambiar de coordenadas, que eso no aparece solo en su cerebro, ¿verdad? Es un problema que se debió haber resuelto. Pero ustedes ya de por sí lo deberían saber, entonces yo digo, ah, mira, el problema parece más sencillo. No, porque yo acepte dólares y colones, eso simplemente es más conveniente para alguien que tiene sus ahorros en dólares y en colones, ¿lo ven? Entonces, si usted ya sabe cambiar coordenadas, sabe, es difícil, entonces para usted le puede parecer más conveniente agarrar un problema y cambiarlo de coordenadas. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, hablemos un poquito de coordenadas curvilíneas y veamos qué difícil es esto, ¿verdad? Y por qué hay que tener mucho cuidado con esos argumentos. Entonces, hablemos de coordenadas curvilíneas. Ustedes ya saben bastante de coordenadas, esto es algo que ustedes vieron en su curso Cálculo 3, pero vamos a ver a la luz de los vectores, que es lo que nos está preocupando ahorita. Entonces, imagínense que tienen un vector v. Este vector v va a estar dado por una posición y ustedes piensan que lo tienen en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas ustedes pueden pensar en algo como esto. Entonces pueden pensar en que tienen su vector y tienen aquí las entradas. Entonces tiene un vector canónico para R, un vector canónico para teta y un vector canónico para bar. Eso tiene muchísimos problemas, esa forma de pensar. Pero vamos con cuidado. Entonces ustedes me dirán, bueno, compute un producto escalar. ¿Por qué vamos a hacer un producto escalar? Bueno, porque la forma en que se generan escalares en un espacio vectorial es a partir del producto escalar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa es la visión de los matemáticos. Entonces, escalares en un espacio vectorial es a través del producto escalar. Entonces, yo digo que voy a tener este objeto. Que van a ser dos vectores que tienen esa dependencia con R. Y estamos en un espacio esférico, de coordenadas esféricas. Entonces ustedes van a decir, ah, de ahí, obvio, es que al profesor le cuesta la tabla del cero. ¿Verdad? Esta operación no es correcta a menos que estos R sean el mismo objeto. Entonces, aquí tenemos otro problema adicional. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es lo que ustedes saben.
R vector no es en coordenadas esféricas este objeto. Y aquí es donde está el problema. No es cierto que R vector sea este objeto en coordenadas esféricas. No lo puede ser. ¿Por qué no lo puede ser? De una vez ustedes como físicos deberían ver eso y decir, les debería doler el hígado. ¿Por qué esto no puede ser R vector? No tiene las mismas unidades, ¿lo ven? Ustedes como físicos eso es lo primero que deben de ver de cualquier relación. Entonces, nuevamente, un físico normal, sí, ya vamos a ver eso. No aplica perfectamente igual, pero vamos a ver de dónde sale eso. Entonces, un buen físico les dirá a ustedes, simplemente es que usted ya sabe que R es la dirección de R. Entonces, esto no puede ser R vector, porque le está agregando direcciones. Un físico cinta negra les va a decir, aquí hay un problema de unidades. No podemos entrar en ninguna discusión más que esta relación tiene un problema de unidades. Primero resuelve el problema de unidades y luego, si quiere, conversamos. Y hablamos así de la dirección, de todo esto. ¿Verdad? Entonces, ustedes saben cuál es el tema. Yo tengo un sistema de coordenadas totalmente general. Vamos a decir Q1, Q2, Q3. Al cual yo deseo convertir el sistema cartesiano. ¿Verdad? Ahora estamos en el caso más general posible. En este caso, vean que Q1, Q2, Q3 serían R, teta y barfin. Pero hagámoslo lo más general posible. Entonces, yo tengo tres coordenadas que quieren reemplazar al sistema cartesiano. Lo que sucede ahora es que la coordenada X va a depender de Q1, Q2 y Q3. No hay ninguna razón por la cual X solo dependa de Q1. No hay ninguna regla fundamental en la naturaleza que les diga que hay una relación 1 a 1. Y por eso esta visión tiene un grave problema. Y claro, lo mismo pasa con Y. Y lo mismo pasa con Z. Cada una de las coordenadas cartesianas depende de las mismas tres coordenadas. Y claro, ustedes saben, tenemos nuestro objeto diferencial. ¿Qué pasa con el dx? Nuestro dx, si x es función de estas tres, nuestro dx tiene que ser igual entonces a la derivada parcial
de x con respecto a q1 de q1 más la derivada parcial de x con respecto a q2 de q2 más la derivada parcial de q3 de q3. Visto de una forma, la sumatoria en y de la derivada parcial de x con respecto a qi de qi. Y ahora esto pasa para todos, para el de y, para el de z. Entonces, nuestro amigo de y no le queda más que ser la sumatoria en y de la derivada parcial de y con respecto a qi de qi igual de z. De z es igual a la sumatoria en y de la derivada parcial de z con respecto a qi de q. Y claro, ¿para qué hago esto? Recordemos cuánto vale el desplazamiento. Vean que el desplazamiento de r vector, perdón, de r cuadrado es simplemente dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado, que realmente nos da la definición de r, de este r vector, ¿verdad? Este r vector viene a partir de este desplazamiento. Así es como se desplazan los objetos en el sistema coordenado x, y, z. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y entonces, claro, vean que ahora yo necesito ver cómo se ve esto en las nuevas coordenadas. Vean que en las nuevas coordenadas, mi dr cuadrado no le queda más que ser este bonito objeto. Va a ser la sumatoria en I y J de G y J de DQI de QJ. Y esto va a ser el dr cuadrado en cualquier coordenada. Sumatoria en I y J de G y J de QI de QJ. Okay. Entonces, dr cuadrado es ese objeto. Veamos a ver qué representa G y J. ¿Verdad? Ya ustedes lo van sospechando. Yo lo único que estoy haciendo es sustituyendo aquí de X, aquí de Y, aquí de Z. Y haciendo el cuadrado, ¿verdad? Entonces, veamos a ver qué es el G y J. El G y J va a ser función de Q1, Q2 y Q3. Entonces vean qué es este objeto. Es un objeto que tengo la derivada parcial de X con respecto a QI por la derivada parcial de X respecto a QJ más la derivada parcial de Y con respecto a QI por la derivada parcial de Y con respecto a QJ
más la derivada parcial de z con respecto a q y la derivada parcial de z con respecto a qj. Y eso es g y j. A g y j se le da un nombre muy bonito. Se le da el nombre de tensor métrico. Todavía no hemos visto qué es un tensor. Nos faltan 2 capítulos para llegar ahí, pero vamos a llegar ahí, a esa palabra tensor. Ustedes a veces nada más le llaman la métrica. Entonces, muchos físicos nada más le llaman la métrica. Entonces, ustedes les acabo de mencionar a Kerr, les acabo de mencionar a Schwarzschild. Ustedes hablan de la métrica de Kerr, de la métrica de Schwarzschild. ¿Sí? De alguna forma es como se mide el espacio métrico. Entonces, los espacios con una medida de R cuadrado igual a la sumatoria en IJ de GIJ de QI de QJ se les llaman espacios métricos. O de Riemann. El mismo de las integrales. O aún hay gente que le llaman riemannianos. Va más allá. Vean que de una forma aún más elegante uno puede escribir G y J como la sumatoria en K de la derivada parcial de xk con respecto a QI por la derivada de xk con respecto a QJ. Entonces muchas veces ustedes lo ven escrito de esta manera. Resulta que por ahorita, vean que un tema al final de el curso de geometría diferencial, volvemos aquí. Ese es el caso más general posible. Lo que sucede es que ahorita, por una cuestión de organización en la física, por ahorita usamos solo espacios ortogonales. Vean que ustedes aquí pueden tener términos cruzados. Puede existir G23. En los espacios ortogonales, la idea es que no existe G23. ¿Sí? Podría existir, no hay ninguna restricción, pero por organización en la física usamos espacios que son ortogonales, ¿verdad?
Las coordenadas esféricas son ortogonales, las coordenadas cilíndricas son ortogonales, las coordenadas toroidales son ortogonales. ¿Sí? Entonces, cuando el espacio es ortogonal, mi dr cuadrado, yo lo puedo ver simplemente como h1 por dq1 al cuadrado más h2 dq2 al cuadrado más h3 dq3 al cuadrado. Dicho de otra forma, la sumatoria en i de hi dqi al cuadrado. Donde nuestros hi se llaman factores de escala. Y por ejemplo, su hi cuadrado va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto a q sub i cuadrado más la derivada parcial de y con respecto a q sub i al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto a q sub i al cuadrado. O dicho de otra forma, va a ser la sumatoria en k de la derivada parcial de xk con respecto a q sub i elevado al cuadrado. Y ahora sí, si esto es r cuadrado, podemos construir r vector. Vean que entonces nuestro r vector va a ser simplemente dr vector igual a h1 por dq1 en dirección e1 más h2 por dq2 en dirección e2 más h3 dq3 en dirección 3. Dicho de otra forma más elegante, nuestro dr vector no es más que la sumatoria en i de hi dqi por ei. Y ese es el dr vector para cualquier sistema de coordenadas. Sí. Un techito normal de las E, son letras E. Simplemente es un problema de altura. Creo que la pizarra está muy bajo para la altura mía. Todos conmigo. Y claro, ahora lo que queremos hacer es redefinir todos nuestros operadores integrales y operadores diferenciales a partir de las nuevas coordenadas, de las coordenadas curvilíneas. Entonces veamos a ver qué le pasa a las integrales. Entonces, les decía, ¿verdad? Que este paso aquí lo vamos a hacer por ahora. Al final del curso volvemos a espacios
a geometría diferencial, donde vemos qué importancia tiene la métrica. Por ahorita tenemos estas métricas muy sencillas. Y para la pregunta que me hicieron hace un momento, lo ven. La métrica del espacio cartesiano, ¿cuál es? El delta de Kroninger, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, veamos a ver las integrales. Vean que una integral de línea la definíamos a partir del dr. Entonces, vean que nuestra integral de línea ahora se vuelve este objeto muy bonito, que va a ser la sumatoria en i de la integral de v sub i por hi de qi. Vean cómo cambia nuestro d sigma. Vean que nuestro d sigma simplemente ahora va a ser h1, h2 por dq1, dq2. Y nuestro d de volumen simplemente va a ser ahora h1, h2, h3 por dq1, dq2, dq3. Sí, tau. Esta es una sigma, este es un tau. A vista de esto podemos llamar a nuestro viejo amigo el gradiente. Vean que el gradiente también depende de dr. Entonces el gradiente también se va a ver modificado. Entonces nuestro gradiente, nabla vector, ahora es este objeto. Es simplemente la sumatoria en i de EI de 1 entre h sub i por la derivada parcial con respecto a q sub i. Y esto va a ser ahora nuestro gradiente. Si nuestro gradiente cambia, cambia también la divergencia y el rotacional. Vean que entonces nuestro amigo, la divergencia, es ahora más complicada. Nabla punto ahora es este objeto. Nabla punto es igual ahora a 1 entre H1, H2, H3, abro paréntesis,
la derivada parcial con respecto a Q1 de H2, H3 tal vez para no confundirlos mucho, podemos hacer aquí con un vector V. Entonces, aquí sería V1, para no hacerles mucho enredo. Q2 de H3, H1, V2, más la derivada parcial de Q3 de H1, H2, V3. Y esa va a ser ahora la divergencia en coordenadas curvilíneas. Vean el laplaciano. El laplaciano era nabla, punto nabla, con un Barfi, ¿verdad? Con un campo escalar. Entonces, esa cantidad, vean que ahora va a ser 1 entre H1, H2, H3 por, abro paréntesis, la derivada parcial con respecto a Q1, ahora de H2, H3 entre H1 por la derivada parcial de Barfi con respecto a Q1 más la derivada parcial con respecto a Q2 de H3, H1 entre H2 por la derivada parcial de Barfi con respecto a Q2 más la derivada parcial de Q3 de H1, H2 entre H3 de la derivada parcial de Barfi con respecto a Q3. Ese va a ser nuestro amigo el laplaciano. Vean que no hay derivadas cruzadas. Eso es algo muy interesante. No hay derivadas cruzadas por la única razón de que el sistema es ortonormal, ¿verdad? Que las coordenadas son ortogonales. Cuando las coordenadas no son ortogonales, en el laplaciano aparecen términos cruzados. Hay la derivada de Q1 con la derivada de Q2. Y ya por último está nuestro viejo amigo el rotacional. Nabla cruz B. Nabla cruz B simplemente es 1 entre H1, H2, H3 por la sumatoria en I de EI por E por la sumatoria en J y K de epsilon y J y K
Perdón, aquí me faltó H sub I. EI, H sub I, por la derivada parcial en J de HK BK. BK, patrocínanos. Y ese es el producto, perdón, ese es el rotacional, ¿verdad? 1 entre H1, H2, H3 por la sumatoria en I de I, HI, por la sumatoria en J y K de epsilon I, J y K, de la derivada parcial en J de HK por BK. BK. Todos conmigo. Preguntas. Claramente estas son bastantes definiciones que a ustedes les pueden interesar y van a ser muy útiles. Claramente lo importante de aprender acá y el mensaje más profundo es recordar que en el momento en que usted se cambia a coordenadas curvilíneas, todos estos elementos cambian. Entonces ustedes ya no pueden ser insensibles a eso. ¿Sí? Ya ustedes como jóvenes, adultos, grandes, en la física, no pueden ser insensibles a que en las coordenadas curvilíneas todos estos objetos son diferentes. ¿Diferentes cómo? Bueno, a partir de los factores de escala. ¿Sí? Son coordenadas genéricas, pero usualmente cuando hablamos de curvilíneas, estamos pensando que seguimos conservando que son ortogonales. ¿Verdad? Se asume eso, ¿verdad? Cuando usted ya habla de coordenadas generalizadas totalmente, entonces ahí usted hasta bota el hecho de que son ortogonales. Usualmente, ¿verdad? Eso es lo que se entiende en general. No hay como un acuerdo en específico, pero lo más entendido es eso, ¿verdad? De que usamos los factores de escala. ¿Todos conmigo? H's, H1, H2, H3. Aquí es E, el vector canónico, HI, sumatoria en JK, de epsilon I, J y K, de derivada parcial en J, HK, BK. ¿Verdad? Igual aquí también era H1, H2, H3. ¿Compañero? Ah, ok. Ok, todo esto son definiciones, tenemos que aprenderlas. Ahora, ya para ir aterrizando y pensando en la próxima clase, veamos un ejemplo sobre esto. Entonces, tal vez hablemos de coordenadas cilíndricas, de nuestras viejas amigas, las coordenadas cilíndricas. Entonces, el nombre técnico son coordenadas cilíndricas, circulares.
Ese es el nombre técnico. Uno habla de estos tres sistemas de coordenadas más comunes, ¿verdad? Uno habla de las cartesianas, uno habla de las esféricas polares, es el nombre técnico, ¿verdad? ¿Sí? Esféricas polares y de las cilíndricas circulares. En esta idea de que hay muchas formas de hacer un cilindro, no solo con un círculo. Por eso se hace esa notación de que son cilíndricas circulares. Estas coordenadas tienen la siguiente idea, ¿verdad? Las cilíndricas circulares, vamos a tener un ρ, un barφ y la coordenada z. Entonces, pensamos en que ρ va de 0 a infinito. Pensamos que barφ va de 0 a 2π. Y pensamos que z va entre los infinitos. Y lo primero para que ustedes vean que hacemos es notar que para φ igual 0, perdón, para ρ igual 0, barφ está indefinido. ¿Lo ven? Esa es la primera anotación que usted hace cuando habla de coordenadas cilíndricas circulares. Ah, pero ustedes ya no son ignorantes a esto. ¿Verdad? Entonces ya saben, un problema donde ustedes tienen algo parecido a esto, ese problema yo puedo esconder ciertos polos en esa indefinición. Y entonces ustedes piensan en esto. Que ρ cumple esta relación y es constante. Entonces, claro, yo les dejo para que piensen y aquí empezamos la próxima clase. Yo les digo que X es simplemente ρ coseno de barφ, que Y es ρ seno de barφ y que Z es igual a Z. Y les digo que H1 es igual a 1, H2 es igual a ρ y que H3 es igual a 1. Entonces, demuestren eso. Con eso empezamos la siguiente clase.